Muchas gracias. En primer lugar, y después de la comparecencia de la declaración institucional que ha realizado el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, me gustaría referir en primer lugar que este Gobierno y su presidente, el presidente Sánchez, desde el primer momento de esta gravísima emergencia, de esta grave tragedia, manifestó su voluntad y su intención, como no podía ser de otra forma y como en previas emergencias, de asistir con todos los medios del Estado a poder hacer frente a la misma hasta la recuperación, en su respuesta y en la recuperación, hasta crear esa deseada y ansiada normalidad. Muy difícil, por otra parte, para quienes han sufrido la pérdida de seres queridos. En ese sentido, lo ha vuelto a recordar en la mañana de hoy, en la declaración institucional que ha realizado el presidente del Gobierno. No vamos a ahorrar, porque nunca lo hemos hecho, esfuerzos para prestar los servicios necesarios a quienes más sufren y a quienes han perdido gran parte de su vida, fruto de esta emergencia. En ese sentido, ya ha expuesto el propio presidente del Gobierno en relación a la activación del Fondo Europeo de Solidaridad, cómo había procedido en tal sentido. Respecto a los grupos de trabajo que ha referido el presidente Mazón, referir cómo desde el primer momento la voluntad manifiesta de este Gobierno es la de constituir todos esos grupos de trabajo, todas esas actuaciones necesarias y precisas para recuperar en la mayor brevedad posible y dentro de la necesaria cooperación y coordinación interinstitucional la normalidad a la que veníamos aludido. Se irá determinando la composición de los grupos de trabajo y evidentemente también la composición de cada uno de los ministerios respectivos, como hemos hecho también, por otra parte, en otras graves emergencias a las que hemos hecho frente recientemente y como todos ustedes conocen y saben que hemos trabajado en términos similares. Es cierto que aquí afrontamos una tragedia que en relación a las pérdidas de vidas humanas es absolutamente difícil de referir otro extremo que su gravedad. También me gustaría referir en cuanto al mando de las Fuerzas Armadas desplegadas en esta emergencia, que por supuesto el mando de las Fuerzas Armadas desplegadas en esta emergencia al día de hoy, que son ya 5.000, y todos aquellos otros que se van a ir incorporando por las necesidades a las que se ha hecho referencia, será en todo momento ejercida por el general de dichas Fuerzas Armadas, el mando natural de las mismas, el general que ya está ejerciendo esas funciones. Finalmente, me gustaría volver a manifestar y reiterar la solidaridad del Gobierno español con todas las víctimas de esta terrible emergencia, principalmente de forma especial con quienes han perdido familiares y allegados. Nuestro compromiso, el primer compromiso, en localizar a los desaparecidos y evidentemente en todo el resto de medidas para recuperar en lo antes posible esa tan ansiada normalidad. Finalmente, el agradecimiento a tanto funcionario público del conjunto de las administraciones que están trabajando de una forma denodada, poniendo todo el empeño, todo el esfuerzo en socorrer a los más desfavorecidos, como por otro lado lo hacen siempre. En ese sentido, a la UME, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a todas las policías locales, a los voluntarios que también trabajan de una forma denodada y al conjunto de la sociedad. Y finalmente hacer un llamamiento en ese sentido también a aquellos, a los únicos y pocos, porque hay que decir que son pocos pero desalmados, que han utilizado del pillaje en unas situaciones absolutamente difíciles, que su única perspectiva, horizonte, es el que están ya viendo. Es decir, las detenciones, la puesta a disposición judicial y la respuesta más firme del ordenamiento jurídico. A tal fin, y como también conocéis y hoy ha anunciado el presidente del Gobierno, hemos duplicado el número de efectivos, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, para todavía ser más eficaces, si cabe, a la respuesta en tales conductas tan insolidarias que es difícil imaginar conductas más insolidarias que ellas. Muchas gracias y
seguimos, que es lo que procede, trabajando para hacer frente y seguir haciendo frente de la forma más eficiente posible a esta emergencia, a esta tremenda tragedia. Muchas gracias.